Antes de presentarte te queremos agradecer un montón, Fer, por esto. Quiero presentarla, Fernanda. Ella es diputada nacional. Ella fue secretaria de la provincia de Catamarca. Nuestra primera idea era que vinieran diputados de varias provincias. Y la verdad que la habíamos pensado a Fer por lo siguiente, entre muchas de las cosas. Ella fue secretaria de Minería de la provincia de Catamarca, pero también fue secretaria de Minería de la Nación, con una gran experiencia entre articulación entre nación y provincias para la implementación de políticas de desarrollo y de empleo. Y bueno, y el sector en el que Fernanda se desempeñó como secretaria provincial y luego como secretaria nacional, también es un gran desafío para algo de lo que hablaba Ana, de estas 3 S's de los desafíos, ¿no? La segmentación, la segregación y la sectorización, porque es donde un sector, la minería, entre algunas tantas, en las que hay una gran brecha de incorporación de las mujeres en el empleo. Entonces, una de las tantas cuestiones que queríamos también poner en agenda hoy y te vamos a preguntar es sobre este tema, pero lo traigo a colación porque la presentación lo ameritaba. Así que yo quiero darle, si le damos un gran aplauso a Fernanda y un agradecimiento. Fede. Primero, quiero aclarar la gran predisposición de ella. El Congreso está viviendo... sí, claro, esto es lo que iba a decir. Yo pensaba, ¿no? Cuando hablábamos de la situación del primer empleo, etcétera, etcétera, cómo uno puede leer los datos, por ahí los que pasó Hernán en un momento, esto del trabajo precario. Y el trabajo precario no tiene mucho que ver en la Argentina con lo que los jóvenes quieren tener un trabajo independiente. Me parece que tiene que ver que es el trabajo que pueden conseguir, digo, ¿no? Muchas veces parece como que el mundo desea una cosa y en realidad lo que está pasando es otra. En Argentina nos pasan un montón de cosas, entonces es difícil también establecer políticas de mediano y largo plazo y también es difícil hasta programar reuniones. Digo, nosotros, esta reunión iba a ser el jueves pasado, iba a ser el 2, originalmente. Cuando dijimos, no, el 2 se va a discutir el veto en el Senado, entonces dijimos, va a haber movilizaciones, etcétera. Hagámosla el martes. Porque la sesión es el miércoles. Porque la sesión es el miércoles y vamos a tener tiempo. Y resulta que ahora hay varias comisiones que están discutiendo la sesión de mañana, que pasa a ser la discusión de los decretos de necesidad y urgencia, etcétera, etcétera, y siguen reunidos. De hecho, nos mandaron los mensajes ahora. Y también reuniones de bloque, ¿no? Exacto, y por eso agradecemos la presencia de ella, que se vino para acá y está acá con nosotros. No, por eso digo. Entonces valoramos esto también y son los imprevistos propios que tienen que ver también con nuestro país. La misma metodología que utilizó muy bien Marita con su técnica de moderadora, nosotros también habíamos pensado una pregunta para cada uno de los invitados y después una pregunta general que tiene que ver un poco con el contexto y con la coyuntura de un marco regulatorio para el empleo joven. Pero la primera pregunta que teníamos pensada para Fer tiene que ver con esto de la experiencia tuya legislativa, pero también el diálogo, ¿no? Tan difícil de abordar en estos tiempos, pero con tu experiencia legislativa y en diálogo con las provincias, porque has sido funcionaria nacional, ¿cómo se puede coordinar nación, provincias y sector privado, miren lo que le estamos preguntando, para escalar en programas de capacitación? Se habló mucho del tema de la capacitación, de la formación continua y el empleo joven de una manera equitativa en la Argentina. Entonces, seguramente algo nos contarás un poco de las desigualdades y brechas, pero ¿cómo lo ves vos desde tu visión? Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que a mí me parece un tema súper interesante, por eso me pareció lindo estar en el panel anterior y escuchar lo que decían, porque todo eso es muy nutritivo para este tipo de discusiones que estamos teniendo. Como contabas vos, Carlita, transité gran parte de mi gestión, hace 15 años que trabajo en el sector público, hice toda la escalerita, fui parte del municipio, después de la provincia como ministra de Minería, después como secretaria de Minería de Nación, entonces estuve en los 3 grandes espacios de gestión pública y en todos los lugares pasa exactamente lo mismo, que el gran desafío es la coordinación. La coordinación entre los diferentes actores, ya sea a nivel municipal, que son menos, uno pensaría que es mucho más sencillo, es muy difícil coordinar.
Y cuando vas escalando vas notando que esas dificultades persisten y a veces se agudizan. Entonces, vos me preguntas, bueno, en mi experiencia, ¿dónde veo las grandes dificultades? Para mí la coordinación es un tema fundamental y en este tema en particular no escapa esa dificultad. En general se actúa en una manera reactiva y uno lo que va viendo es que hay muchos esfuerzos, hay mucha gente muy comprometida con los temas, pero muchos esfuerzos aislados en el trabajo en general de muchas temáticas. Y en el empleo particularmente es un tema que hay que resolver. Esa coordinación entre nación, provincia, municipio es central. Entonces yo apuntaría por ahí como uno de los desafíos centrales donde además tienen que tener en cuenta al momento de articular las realidades locales. Pero si bien la realidad local es fundamental, tener un marco nacional y una política pública a largo plazo, que también es algo que se mencionó en el panel anterior, como a medida que cambian los gobiernos, ciertas políticas públicas que se comienzan quedan en el abandono. El tema de brecha de género es un gran tema que trabajamos desde el Ministerio de Minería, en la Secretaría de Minería, cuando estuve en la oportunidad de tener, yo terminé mi gestión en el 2023, ¿estamos bien? Sí, 2023. Y teníamos una oficina de género y esas cosas comenzaron a perderse con el tiempo. Entonces, no poder dar continuidad a las políticas es uno de los grandes problemas. Una cosa que había pensado en relación a esta pregunta como, bueno, uno siempre marca los problemas, ¿no? Digo, bueno, yo quería contarles una experiencia positiva, siempre desde mi perspectiva, porque mi trayectoria está mucho más vinculada a la minería, pero creo que es una muestra de un esquema que está teniendo éxito, que me parece que está bueno eso, comenzar a encontrar esos espacios de éxito y tratar de replicarlos. Hay algo que se llama CTIO Litio, que es la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, que está organizada por la OIT, la coordina la OIT, de litio porque está trabajado puntualmente en las necesidades de, no sé cuántos saben de minería, pero hay 3 provincias que tienen recursos de litio, Catamarca, Salta, Jujuy, se escucha mucho últimamente sobre la gran oportunidad que tiene el litio en Argentina. Y una cosa que me pareció súper interesante es que la OIT tomó la bandera de decir, ok, tenemos que generar un espacio de gobernanza del litio con foco en el empleo. Entonces, el punto de partida siempre, y esto también es algo que a lo largo de la gestión en diferentes ámbitos he detectado y que me parece que lo que mencionaba en el panel anterior también de ese análisis de diagnóstico previo es fundamental para cualquier política pública, porque eso también se ve, esfuerzos aislados que no tienen ningún norte, ninguna proyección a futuro, que no está coordinado entre actores, generalmente, muchas veces no, pero muchas veces sí quedan en esfuerzos vacíos que no llegan a nada. Entonces, lo que se hizo cuando esto comenzó hace aproximadamente 2 años es primero un diagnóstico. Y en este espacio de la Comisión Tripartita, de la CTO, participan la parte pública, que es provincias, las 3 provincias litíferas, la nación, están los sindicatos y están los empresarios. Entonces, en este trabajo de gobernanza del litio con foco en el empleo, lo primero que dijeron es hagamos un diagnóstico. La OIT lo generó al diagnóstico para identificar cuáles son las necesidades y cómo lo vamos a trabajar. Y la coordinación es fundamental porque ahí vos no podés, necesitas que la empresa te diga qué es lo que necesita, que los trabajadores te digan cuáles son las dificultades que tienen, que el Estado ponga su esfuerzo para coordinar eso. Y salieron algunos diagnósticos interesantes que yo más o menos se los quería contar. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron en este diagnóstico es que el litio se hizo en el 2023. El potencial que tiene entre 2023 y 2030 es un crecimiento del 50% del empleo, con 65.000 puestos de creación nuevos entre indirectos e inducidos. Y lo interesante es que algo que es medio contraintuitivo, por lo menos para mí, el 75% de esos empleos van a ser de calificación técnica media. Entonces, es formación de técnicos y de operarios. Y eso es algo que es súper interesante porque ahí estamos hablando de auxiliares perforistas, de operadores de máquina pesada, de técnicos en química. Y entender que esas van a ser las necesidades de acá a un proyecto minero puede estar funcionando durante 30, 50 años. Entonces, obviamente que también va de la mano con las modificaciones, los cambios que hay. Eso es otro tema que es muy interesante tocar, pero para no irme del tema,
ya tenemos identificado que tenemos que tratar de capacitar en ese tipo de oficios y de tecnicaturas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue la OIT diciéndonos, ya cada provincia con esa base de datos más o menos orienta sus políticas públicas. Y lo interesante es que se basa en 3 ejes de cómo hay que trabajar estas cosas, que para mí aplica directamente al tema de empleo joven. Y lo que dicen es, sugiere una planificación federal. Acá va esto que les decía de la importancia de trabajar esto, no solamente a nivel local, sino con el gobierno nacional, en 3 ejes, 3 dimensiones, que tienen mucho que ver con lo que se habló anteriormente también. Una es formación y certificación, alinear la oferta con la demanda y que haya un sistema común federal donde esté comunicado y se entienda qué es lo que necesita en las empresas para formar en esas necesidades. Acá hay algo que les mencionaba recién, que es el tema de la lentitud, y que también se mencionaba en el panel anterior, muy interesante, que es la lentitud que hay en la adaptación a veces de las currículas académicas al cambio constante que tiene el mercado de trabajo. Y esto es, desde la mano de la minería lo vemos también con el tema de la automatización, las nuevas tecnologías, los nuevos procesos, van a un ritmo súper acelerado y los procesos para los cambios de las currículas en universidades son mucho más lentos, son procesos burocráticos. Entonces, ese es un foco que quizás hay que ponerle el ojo para que también los chicos en las formaciones iniciales puedan apuntar a cosas que estén más adecuadas a las necesidades reales de las empresas. Ante esa situación, las provincias están tomando ciertas medidas que son paralelas. ¿Qué medidas están tomando estas provincias que ya están identificadas como este triángulo donde se va a generar el 50% más de empleo? Supongo que no depender de lo nacional, porque si no ahí queda... Sí, la ideal sería poder trabajar en cambio de currículas o hacer algo más veloz, ¿no? Como, creo que es algo que se tendría que trabajar, pero obviamente que las provincias dicen, bueno, ¿cómo trabajamos sobre esto? Una cosa que me enteré que estuvo muy interesante es que Salta tiene una universidad provincial que se llama Upateco. No sé si alguien es de Salta o alguien escuchó de Upateco, que me parece que es muy inteligente cómo lo resolvieron, porque es una universidad de administración, tecnología y oficios. Entonces, como es provincial, pueden modificar la currícula, tiene certificación, o sea, les sirve localmente, sería bueno que puedan en algún momento apuntar a una certificación que les permita trabajar en otros lugares, pero las empresas van y le dicen, necesito capacitar en esto, Upateco dice, lo toma y arma una currícula acorde de oficios cortos, porque en realidad lo que se necesita también es capacitaciones cortas, y eso lo están resolviendo con cursos cortos y flexibles en Salta. En el caso de Catamarca, a principio de año se lanzó una iniciativa muy linda que es un campus de formación profesional. Hay una plataforma que es una bolsa de trabajo también donde pueden cargar las empresas las necesidades que tienen. Las personas cargan sus currículum y es como un matchmaking, es como un LinkedIn local. Hablaba un poco Exacto. antes sobre las prácticas profesionalizantes, pero Exacto. con una plataforma. No es solamente que vos podés cargar como empresa lo que necesitas y la persona cargar su currículum para ver el matchmaking, sino que también pueden acceder a capacitaciones. Y la provincia está haciendo capacitaciones en conjunto con gremios, con WOCRA, con los de pasteleros, gastronómicos, que tienen las certificaciones de esos oficios. Entonces ahí ya tenés resuelto el tema de las necesidades de cursos cortos. Pero ahí tiene que estar el Estado presente también. O sea, esta cuestión del Estado que se retira es imposible si uno realmente quiere trabajar sobre resolver la cuestión del empleo. No solamente el empleo joven, el empleo en general, pero particularmente el empleo joven es un tema central porque es la mayor informalidad y los mayores problemas que estamos y lo que estamos abordando hoy. Pero eso me pareció muy interesante. La primera, entonces, que decía este informe es la formación y certificación. La segunda es la intermediación laboral, que también es esto. Es el mapa federal de oferta y demanda sería ideal, esto que está pasando a nivel local con esta plataforma, que se pueda replicar y que se pueda trabajar a nivel federal, donde si uno lo piensa esto de la demanda de minería, no solamente va a ser suficiente con la mano de obra local o regional. La demanda de la minería
estamos hablando de litio, pero incluso en el oro, plata, cobre, es tan intensa que sería espectacular que de otras provincias también se sumen en esas capacitaciones y tengan conocimiento de estas cosas. Entonces, trabajar en un mapa federal... Un mapeo federal. Sería buenísimo. Yo hablo de minería, pero esto aplica para todo, ¿no? O sea que el mapeo federal es una de las cosas que recomienda la OIT, vincular las bases de datos, interconectarlas, y después creo que hay un tema interesante es aprovechar estas plataformas para también trabajar sobre las estrategias específicamente vinculadas al empleo joven. En Catamarca tenemos, yo sé que Córdoba tiene un programa muy interesante, PPP. Catamarca tiene uno que se llama Iniciar, que el gobierno subsidia el 50% del salario mínimo vital y móvil a aquellos empresas que toman jóvenes de entre 16 y 24, creo que es, porque lo bajaron a la edad incluso a 16 años. Les subsidia el 50% por 12 meses, obviamente con seguimiento y capacitación. Entonces, si vos sumás... Sí, estos incentivos que son los que surgen siempre como las propuestas. Que se van repitiendo y replicando entre provincias de prácticas que se ve que tienen éxito. Entonces, sumarle eso a este tipo de plataformas por ahí sería interesante. Es muy nuevita, se lanzó hace poco, pero es bastante exitosa. Y la tercera cosa es la instancia público-privada, que es un poco lo que hablábamos al principio, que es institucionalizar el diálogo. Y acá es interesante porque ellos hacen referencia a una práctica muy buena que tiene Chile, que se llama el Consejo de Competencias Mineras de Chile, donde el trabajo del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, están las instituciones formativas, las empresas y los gremios. Entonces crean esto que les decía al principio, vuelven al mismo punto, porque por ahí está como muy basta trabajar juntos. O sea, a veces uno dice como, bueno, pero las comisiones o esto de la plataforma o el trabajar juntos, pero finalmente no pasa nada. No, realmente son súper necesarias para intercambiar experiencias, para escuchar al otro, para entender las necesidades, para articular. A mí me parece que falta eso en el tema de empleo, falta esa articulación donde Nación generalmente es quien junta todas las partes. Ese era el rol que yo tenía como secretaria. Es el rol, o debiera ser. Entonces, respondiendo a esa primera pregunta. ¿Sí? A ver, quiero decir algo. Sí, porque en un momento nos miramos con Carla, cuando vos hablabas, y coincidimos en dos palabras. Nosotros desde... A ver, si yo les pregunto, imagínense el oficio de soldador, ¿cómo ven hoy a un soldador? ¿Qué estaría haciendo hoy, por ejemplo? Sí, ya sé, pero digo, ¿dónde lo ven soldando? Un astillero naval. Vos decís un astillero, es raro que alguien se imagine eso, está bien, pero claro, qué piola, me arruinaste todo. Claro, vos ves el tipo que viene y hace una soldadura de, no sé, una persiana o... Digo, uno ve esto. Y en el año 2023 se decidió que el oleoducto que viene en el sur, ampliarlo, es decir, extenderlo. Se contrataron soldadores turcos, porque no había soldadores en la Argentina para hacer ese trabajo. Entonces vinieron los soldadores turcos que tenían un oficio extendido y la verdad que ganaban muy buen dinero, y muchos soldadores argentinos que estaban un escalón abajo también se dedicaron a acompañar este proceso de soldar el oleoducto. Es como soldar también plataformas submarinas, etcétera. Hay soldadores también para esto. Estoy hablando de esto y es increíble que yo esté hablando de esto. Pero, ¿qué quiero decir? No sabés poner un clavo. Espera, cuando los soldadores argentinos fueron al oleoducto, es decir, por ejemplo, no había soldadores para empresas lecheras, porque ganaban 3 o 4 veces más trabajando ahí. Entonces había una demanda de un oficio que no estaba desarrollado en la Argentina ni siquiera a un gran nivel. ¿Por qué digo todo esto? Nosotros integramos, esto es curioso, la verdad que no estaba preparado y es lo que coincidimos con Carla, cuando vos hablabas, nosotros desde EFORO creamos otra fundación, que tenemos la representación de una fundación internacional que se llama World Skills, es decir, habilidades mundiales. Nosotros tenemos habilidades argentinas y somos los representantes de World Skills. Y ellos hacen una competencia, World Skills organiza una competencia, una suerte de olimpiada sub-22 de oficios. Entonces está desde el paisajista, al peluquero, al soldador, al durlock, al que arregla helicópteros, hay una serie de oficios donde nosotros estamos lejísimos de poder competir ahí, no por la capacidad, sino por la falta de capacitación, en realidad. Yo creo que también por la falta de articulación entre Estado
que es lo que hablábamos un poco, hablaba Fernanda, falta de articulación por lo que vemos, porque estas Olimpiadas se llevan a cabo hace muchísimos años. Nosotros tenemos la representación de World Hill Internacional hace unos pocos años, desde nuestra fundación, pero veíamos que ¿por qué la Argentina no participaba? Bueno, primero obviamente porque generalmente las Olimpiadas se hacen en China, en lugares muy lejanos que son muy costosos para el argentino llegar. Requiere también un trabajo durante todo el año para que son cada 2 años las Olimpiadas y requiere primero que sean sub-22, ¿sí? Y una articulación que veíamos en los países que participaban cada 2 años en forma continua, que era entre el Estado y las empresas, entre el Estado, las empresas y los sindicatos que vos mencionaste. Entonces, si nosotros lográramos, que es nuestro objetivo, sí, Fede, dale, el objetivo, lograr, y para eso estamos trabajando muchísimo y a fin de año, no me acuerdo la fecha, vamos a hacer las primeras acá en la Argentina, tomar cuáles son nuestros aliados para empezar a poner a las personas que hacen oficios jóvenes en la Argentina en el tablero internacional. Claro, es decir, llevarlos a las competencias internacionales. Y acá viene una nueva dificultad. Es decir, como esto es sub-23, digamos, 22 para abajo, cuando ustedes hablan estos oficios por ahí que podríamos competir nosotros, que es panadero, por ejemplo, digamos, sí, no tenemos menores de 23 años haciendo esos oficios. Entonces digo, hay un montón de cosas que uno siempre piensa en el primer empleo o en el empleo que tiene que ver, bueno, por ahí con lo universitario, a ver qué estudio, qué carrera sigo. Por eso me interesó lo que vos dijiste de Salta. Exacto. Digo que una es oficios, digamos. Una es hay que ir a ver esa universidad. Hay que ir a ver esa universidad. Para ver porque me parece que hay como una demanda, y sobre todo en el sector, digo, en este caso minero, energético, etcétera, que Argentina tiene posibilidades, digamos, sí, tiene concretas. Un gran potencial, concretas, además. ¿no? Digamos, ¿no? Lo tenés ahí y no podés. Digo, esto, vos no sé cómo lo ves. Sí, vos. no, totalmente. Además, esto que vos decís, de cómo se lo imagina uno. Bueno, sí, quizás te lo imaginas en tu casa, pero la realidad local de cada provincia es tan diferente. O sea, nosotros de la minería es una dependencia muy grande y es algo que recién ahora se está comenzando a pensar, bueno, ¿cómo nos preparamos para todo esto que está pasando? Y sí, los pibes en Catamarca están en la puna y se dan cuenta que el oficio es soldador, que es perforista, que es auxiliar de perforista, que es chofer. La demanda que tiene el Estado para capacitarlos es altísima. Entonces, ahí entra a jugar, bueno, ¿con quién lo trabajás? Porque a nivel nacional, una cosa que me contaban es, mirá, la verdad que bajar las capacitaciones de Nación siempre tuvo una dificultad porque el pago de los salarios estaba muy atado al sueldo que se le paga al docente y no es lo mismo pagarle a un docente que pagarle a una persona que es un especialista específico en un tema de ingeniería, que además que la misma empresa te dice, no, yo quiero que se capacite con tal persona, entonces los sueldos eran muy bajos, y Nación era muy complicado y muy burocrático, entonces terminaron articulando provincia con empresa. La empresa pone, entre las dos reparten los costos y a veces hasta te dicen, bueno, mira, con tal persona puntual porque es un tema muy específico que queremos que se capaciten con. Entonces, ese trabajo que se debería hacer entre más actores termina siendo muy aislado, muy local, y la idea es que lo comencemos a trabajar regionalmente. Por eso el esfuerzo de la OIT me parece súper valioso, el aceite y el litio, que se podría replicar en cobre y en cualquier otro rubro, pero que sería buenísimo que parta de una estructura de trabajo conjunta donde compartamos experiencia. Ustedes se enteran lo de Salta porque yo les cuento ahora, yo me entero porque me lo cuenta un tercero, pero no es que hay un lugar donde nos sentemos a dialogar de esto y nos sentemos todas las provincias como... Los estudios están, o sea, cada provincia hace su estudio. De hecho, este de la OIT es regional, es de las 3 provincias. Pero el tema es que no está trabajado a nivel nacional en una política pública a largo plazo. O sea, vos te quedás muy en esfuerzos locales. Lo ideal sería decir, escalemos estos esfuerzos, porque tiene un estudio Salta, tiene un estudio Catamarca, tiene un estudio... Y hay cosas que se pueden trabajar, obviamente que va a depender del rubro. Yo digo minería porque minería es un tema que regionalmente... Totalmente, pero un espacio donde vos puedas trabajar, escucharte con las otras provincias a ver qué está haciendo, eso no existe. Por lo menos yo he preguntado en Catamarca, capaz que sí. En el Estado Nacional existe, quizás hoy
está completamente desguazado el Ministerio de Trabajo, pero existen las mesas sectoriales y la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, donde estamos acostumbrados a escuchar que solo surgen las paritarias sectoriales y de actividad, pero en realidad es negociación colectiva donde debería implementarse todo este tipo de acuerdos, conocimientos, intercambios, porque el Ministerio de Trabajo lo que tiene dentro de lo que es la negociación colectiva es la representación tripartita, como es la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades de la OIT. A nivel nacional existe, hoy está desguazado. ¿A ustedes les llegó en algún momento, por ejemplo, las mesas sectoriales de trabajo? Yo recuerdo la de la carne, recuerdo, como conflictos grandes a nivel nacional, donde se han podido sentar desde las diferentes cámaras, las diferentes federaciones y los diferentes estratos de gobierno a pensar políticas y a pensar de qué manera se llevaba adelante esa actividad, con conflictos gremiales, por un lado, muchas veces terminaban reduciéndose a eso, no porque digo que esté mal, sino porque el universo del trabajo es mucho más amplio que eso y quizás se dejaban de trabajar cosas, pero ¿no crees que por ahí esto que está haciendo el ACETIO, que necesitamos quizás en este momento una cuestión internacional, en realidad se podría hacer de manera nacional y en realidad se hace de manera nacional? Lo que pasa es que no se le está dando el valor suficiente. Probablemente falte potencia. Yo desconozco que haya habido este tipo de... A ver, ¿cómo lo pienso yo, no? Desde mi experiencia previa. En minería tenemos algo que se llama el Consejo Federal Minero, el COFEMIN. Se juntan todas las... Yo era parte del... como presidía en cierto modo la del COFEMIN. No presidía, en realidad se juntaban en mi oficina, pero presidía otro. Pero eran reuniones periódicas, donde nos juntábamos a charlar de todo lo que estaba pasando, pero teníamos reuniones periódicas. No era reactivo al conflicto. Era previo, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo vos? Mira, esto se puede hacer. Yo me estoy imaginando eso. Probablemente haya algunos, seguramente se habrán pensado, porque esto no es nada novedoso tampoco, pero lo que veo es que no tiene proyección en el tiempo. Eso es lo que le falta a las políticas públicas para mí, como... ¿Por qué no generar un espacio de diálogo que tenga continuidad? Porque el Consejo Federal Minero se junta, no importa quién esté en el gobierno, no importa cuánto cambien los ministerios, pero tiene una regularidad. Y eso es lo que siento que falta, esa regularidad para pensar y anticiparse a los problemas y compartir experiencias. Eso me parece que sería valioso. No descarto que existan probablemente ante situaciones puntuales, pero darle la continuidad... Plantearlo puntualmente de empleo joven, por ejemplo. Entonces, bueno, nos juntemos a charlar sobre este tema y veamos qué están haciendo los demás. Me parece que es algo que está como medio quizás descuidado. Sí, yo creo que lo que percibimos quienes tenemos algún acercamiento a las políticas públicas y a cómo se implementan las políticas públicas es, obviamente, una falencia en la desarticulación. ¿Por qué? Porque no están institucionalizados ciertos mecanismos. Cuando vos institucionalizás y formalizás un mecanismo de articulación entre nación, provincia y lo local, ya es más difícil de salirte de ese esquema y más difícil retroceder. Bueno, igual pasa actualmente que te desguazan el Estado y también te dejan regulando, por no decir de otra cosa, como un GPS recalculando, porque vos tenías tal vez una estructura que al desaparecer algunas direcciones y algunas estructuras que estaban raviolado, no lo tenés más. Pero lo que vos hablaste del mapeo me parece súper importante porque los esfuerzos regionales o provinciales sistematizarlos en un mapa nacional para que vos trajiste el tema de minería porque es tu expertise y tu tema, pero hablar de todas las necesidades de acuerdo a las regiones y a los recursos que tengas en las regiones, las potencialidades de las regiones, que tenemos una diversidad enorme y creo que ahí está el verdadero desarrollo productivo, en identificar las potencialidades de cada región y de cada provincia y decir, bueno, acá le tenemos que poner el ojo, el foco, la currícula, la generación de empleo. Entonces ahí se van generando como prácticas muchísimo más oxigenadas para. Me parece que eso es lo que vos marcabas que está faltando y que no existen, y que traigo el tema de la inteligencia artificial porque también me parece que para lo que primero se usó la inteligencia artificial, que es, tal vez está Augusto y me mata por lo que voy a decir, porque él es el especialista, pero volvamos al Big Data. O sea, si realmente los datos los tenemos y no podemos competir contra eso, porque la verdad que, o por lo menos mi cerebro no puede competir contra la inteligencia artificial en cantidad de datos. Tal vez sí en cómo los direcciono o cómo los pienso, poniéndole yo mi dirección
direccionamiento para hacia dónde quiero ir, pero utilicemos la inteligencia artificial, todos los datos que tenemos para impulsar este mapa y ver dónde están las necesidades, dónde tenemos que poner el foco y hacia dónde tienen que ir las capacitaciones, la educación para el empleo que se requiere en cada lugar, ¿no? Me parece que lo que vos dijiste te pregunto es acá, fundamental. Fernanda, digo esto, bueno, vos estás en Congreso, ¿no? Entonces digo, ¿hay proyectos en ese sentido? ¿En lo que vos estás proponiendo, digamos? En lo que yo digo puntualmente no que yo sepa por lo menos, de crear espacios lo que sí hay proyectos sobre el tema de empleo joven, sí se han presentado proyectos, se está discutiendo este tema alrededor de, bueno, exenciones impositivas, beneficios fiscales, seguimiento, capacitaciones, ese tipo de cosas. Hay diversos proyectos que han sido presentados, que me parece que son súper necesarios. Creo que es parte de una agenda que obviamente se mencionaba hace un rato, es a veces difícil llegar a ciertos acuerdos sobre algunos temas, pero creo que este es un tema que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo. Agregaría ahí algo que me parece interesante, que salió del panel anterior y me quedé pensando en esto porque más allá de todo eso que me parece súper necesario, y de hecho hay prácticas locales, como comentaba recién, que lo están tomando, me parece que escalarla a nivel nacional es fundamental, el tema capacitación es fundamental, pero también hay un documental que no sé si alguno de ustedes lo vio, de Netflix, que es de Obama, que creo que si no me equivoco se llama como Trabajar, eso que hacemos todos los días. No sé si no lo vieron, lo tienen que ver, es buenísimo. Yo soy particularmente fan de Obama, así que todo lo que saca Obama lo veo. Y dice algo muy interesante ahí, que es este tema de, hay un cambio de lógica de la forma en que se piensa culturalmente el trabajo, y estamos anclados en sistemas del siglo XX cuando la estructura material ya cambió, y hay que entender ese cambio de lógica, que se lo decía antes, ¿no? Y no tiene que ver, dice él ahí, y después de varios estudios, ¿no? No tiene que ver con que no haya compromiso del joven, sino que cambió completamente su lógica. Nuestros abuelos pensaban que trabajar en la fábrica toda la vida o trabajar en un mismo lugar toda la vida les daba un sentido de pertenencia y una seguridad, y con la globalización, con la automatización, con la falta de formalidad en el empleo, los jóvenes por ahí sienten que el sentido de la vida es otro y trabajar es para poder cumplir otros proyectos vitales. Entonces, es entender esa lógica nueva y poder adaptar nuestras instituciones a esa nueva lógica del trabajo. Entonces, también creo que hay que pensar un poco eso. Él mencionaba, si no me equivoco ahí, bueno, como adaptar las políticas públicas a esa nueva lógica, entender esa necesidad de libertad, de flexibilidad que tienen los jóvenes hoy en día en el empleo y pensar en políticas públicas que apunten a reconocer estas nuevas formas de trabajo, a la capacitación constante, porque también es la necesidad de sentirse importante, sentirse valioso, sentir que cumplís con una vocación vital. Y también mencionaba el diálogo, como entender esa necesidad del otro. Entonces, como que para mí, fundamentalmente, todo siempre vuelve al diálogo, a espacios de diálogo para entendernos. Un poco respondiste a la pregunta que nosotros te íbamos a hacer en las anteriores respecto de qué pasaría si hoy se estuviese discutiendo, si bien hay proyectos de ley de empleo joven dando vuelta por, no sé si alguno tenga trámite legislativo o no, y la pregunta era, bueno, ¿qué elementos vos pensabas que tenían que estar sí o sí ahí? Esa era una de las preguntas, pero algo fuiste respondiendo en tu exposición. Si querés, hacemos una pregunta y ahí tal vez lo enganchás y ya cerramos la actividad. No, se habla mucho de políticas que se sostengan a largo plazo para incentivar a que los jóvenes, capacitarlos y luego obtengan laburo, pero creo que hay cosas que podemos hacer a corto plazo. No sé si esto lo debatirán o lo diagnosticaron en el Congreso en algún momento, pero vos hablabas antes de números muy grandes en tu sector, la minería, pero también pasa bueno, te voy a decir mi campo en electricidad, que es un problema del mañana, que está muy tangible. Creo que en la Argentina no falta capacitaciones acá. En el nivel técnico medio hay gran número. Lo que pasa es que el técnico medio, acá, bueno, vos decís, en Catamarca, en las provincias litíferas hay un montón de laburo. Acá yo vengo, estudio, quiero ir para allá, bueno, el nivel técnico medio no me avala a ir a otra provincia a ejercer esa profesión. Lo mismo con cualquier título técnico medio. Por las certificaciones que necesitas. Claro, entonces a nivel educativo se puede hacer ese cambio de volver a, bueno, este nivel técnico medio me sirve para ejercer en Nación. Y ya veo dónde las necesidades de cada provincia se agrandan y
puedo yo tener una proyección de dónde quiero ir, dónde puedo ejercer. Totalmente, sí. Bueno, y es uno de los puntos que les decía del informe del EBT que tenía los 3 ejes. El primero era formación y certificaciones, porque lo que apuntan es decir, che, trabajen en conjunto, nación, provincias, para que las certificaciones tengan validez nacional. Entonces, sí, totalmente. Y también que vos entiendas y puedas, con esto del mercado global, saber a dónde podés ir y a dónde están necesitando tus capacidades, las de cualquiera que tenga, porque realmente por ahí uno no se entera, ¿no? ¿Qué está pasando en Catamarca con la minería? Entonces, eso de tener un espacio donde esté compartida la información, para mí es fundamental. Bueno, Fede, cerrá. Bueno, Difícil. Vos sabés que yo no sé cerrar. No sé cerrar. No, pero yo sí. Porque para mí no se cierra nunca nada. Siempre, yo sí sé cerrar no sé perfectamente. Cerrar. Me piden algo que no sé hacer. Volvemos a agradecerle a Fer que nos haya acompañado en esta 4ª edición de Acciones para el Trabajo de Éforo. Agradecerle a todo el equipo, un aplauso para todo el equipo de Éforo, para todos los que se quedaron, a todas las organizaciones, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron y a muchos que se quedaron hasta el final. Y en serio agradecer porque hay jóvenes de todos los espacios políticos que están acá, que tienen las mismas preocupaciones, que se acercaron para conversar, para escuchar, para sentir que somos parte. Un poco se hablaba eso en el panel anterior también. Y este fue un gran panel. Yo quiero un aplauso a este panel porque se había dicho que el otro iba a ser el panel brillante, este también lo fue. Así que gracias y los esperamos el año que viene en la 5ª edición de Éforo Acciones. Vamos a poner 5 fechas o 6 y vamos a ver cuál elegimos.